8:32, estamos de vuelta aquí en Pauta de Análisis, como siempre, con nuestro panelista de día martes, Cristian Valdivieso, director de Criteria. Cristian, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal ustedes? Muy bien también. Bien, pues, Sí, bien, bueno, bien, bien. bueno. Partiendo septiembre. ¿Te leíste la última revelación de chats? Porque eso es como la conversación, ¿no? Todos los días a las 5 de la mañana cuando se libera, cuando CIPER Chile, quien ha hecho toda la investigación del caso, primero era caso Factop, ahora es caso Audios, caso Hermosilla. Ahora vamos con el grupo Patio y vamos todos los días sumando una... Bueno, solo lo que hoy día aparece es en el fondo lo que se denuncia y todo, que son los chats que hay cuando... o que mostrarían que Hermosilla operó para poder apurar o destrabar un millonario negocio del grupo Patio, de los Jalaf, recordemos, de quien eran amigos, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, y ahí aparece el que era ministro en ese momento, Felipe Huart. Eso era la última... ¿Cómo la ciudadanía estará leyendo todo esto? O no está leyendo. Porque no creo que estén así como nosotros, a las 5 de la mañana viendo cuál es el nuevo caso que se abre. Para la ciudadanía esto debe ser... la constatación de alguna manera de los juicios o los prejuicios que hay respecto de cierta élite y sobre cómo opera el poder en este país. Entonces, claro, la mirada ya no permite distinciones, ¿verdad? Excepciones, las cosas que efectivamente son, no sé, ilegales versus las cosas que son propias de un chat cualquiera, sino que ya esto va al voleo. Y con justa razón, producto de los hechos, la sociedad enjuicia que acá esto es la manera como opera el poder y cómo ha operado durante mucho tiempo el poder, y se queda con la sensación de que hay justicia para unos de una cierta manera y justicia para otros de otra manera, y eso incide en que la gente diga, en realidad no hay justicia para la gran mayoría, por lo tanto dejemos de denunciar, dejemos de buscar justicia, y aquí la única fórmula o es o nos cuidamos entre nosotros o hacemos... No sé, o nos defendemos entre nosotros o nos vengamos o hacemos justicia por nuestras propias manos. Y ahí empieza la gente a... Bueno, porque el armamentismo que hemos visto en el último tiempo no es solo del crimen organizado, es de mucha gente que empieza a ver que es la forma que tiene para defenderse. Ya vamos a bajar ahí al tema ciudadanía, pero dos cosas respecto de lo que tú dices. Uno, que complejo el momento, porque si la ciudadanía lo que ve esto es un saco de información, no va a tener la sutileza de decir, a ver, acá se está mencionando una persona, pero esa persona no aparece 100% vinculada al caso. Solo, todos los nombres, en un chat, todos los nombres que van a aparecer o que podrían llegar a aparecer a partir del miércoles, cuando Juan Pablo Hermosilla reciba estas 777.000 páginas de mensaje, podrían entregar muchos otros nombres frente a la ciudadanía. Y cuando él además va a decidir ¿qué es lo que entrega? ¿Qué es lo con que un criterio que parece tener lógica, pero igual la defensa tiene intereses. Claro, entonces es complejo porque la ciudadanía no va a hacer la distinción. No, él está imputado, no, él no está imputado, no, él sí, pero él no, o ella nombrado. Sí. Claro, entonces qué complejo, porque finalmente el descrédito puede ser bien inmanejable. Yo creo que va a ser inmanejable y está siendo inmanejable. Entonces, ¿tú crees que ya estamos ahí? Sí, o sea, vamos a entrar inevitablemente en ese loop, del que es inmanejable. Yo escuchaba la entrevista que le hacían a Carlos Gajardo y él planteaba la distinción o la línea que hay que hacer, ¿verdad?, el parteaguas entre lo que se puede y no se puede publicar. Pero eso es una definición como teórica, porque en la práctica esto no hay frontera. No hay frontera porque las cosas se van a ir filtrando, los intereses de mostrar algunas cosas y no otras van a estar de lado y lado, y la dinámica ya la conocemos de alguna manera. Es decir, empiezan a involucrarse ciertos personajes, ¿verdad?, que se asocian después rápidamente con ciertos grupos políticos. Esos grupos políticos, la manera de sacar de alguna manera la pelota de su propia cancha es decir que están todos contagiados, el contagio empieza a llegar hacia los otros lados, porque obviamente van a haber WhatsApp de izquierda, de derecha, de centro y de todos los grupos, algunos con implicancias legales, otros no, pero como pasó del caso Penta, después el caso SQM. Ahí terminaron todos, claro, y con ambos con aristas legales, verdaderamente, y con delitos. El punto es que hoy día, ¿cuál es lo que lee la mayoría de la sociedad? Es decir, son todos lo mismo, están todos involucrados, y esto es parte de ahí, la lógica de la política. Y de ahí al que se vayan todos hay como 4 cuadras, digamos. De ahí al que se vayan todos hay como 4 cuadras. Pero hay un punto que tiene que ver con la discusión del rol ya lo hablamos la semana pasada, pero solo quiero, en este punto, por lo que dicen las encuestas o la constatación que nos dice el análisis tuyo, Cristian Valdivieso, lo que dijo entonces el presidente Gabriel Boric, que ha significado una crítica brutal de todo el mundo porque cruzó una frontera de la separación de poderes, pero yo sé que hay un sector al interior del gobierno, más ligado a las comunicaciones, que
han dicho, mira, la verdad que lo evalúa bien. Que lo evalúa bien porque el presidente conectó con lo que tú dices de respecto de la ciudadanía, de que hay dos tipos de justicia y que los poderosos no lo viven igual que los demás. ¿Tú crees que ahí el presidente Boric conectó con esa ciudadanía entonces? A pesar de la crítica, digamos, de los expertos. O sea, a ver, ¿qué es lo que sería conectar con la ciudadanía? Que subir en las encuestas. La CADEM subió un punto nomás. Entonces, yo creo que no conectó en particular. El presidente Boric nunca ha tenido menos de 30 puntos. Algunas encuestas, pero yo creo que muy perdidas, le dan menos de 20 puntos, pero nunca ha tenido menos. Entonces, no sé si conectó particularmente y si es creíble esa búsqueda de conexión y los ciudadanos son tan, de alguna manera, no sé, pues, tan ingenuos, tan incautos que se creen cualquier cosa. Yo tengo la impresión de que si conectó y ganó 1 punto, 2 puntos, da lo mismo, pero algo ganó, eso es en el margen, porque en el corto plazo esas cosas finalmente terminan siendo boomerang porque te pasan la cuenta, ¿verdad? Y cuando el gobierno dice hoy día que está absolutamente tranquilo, que no hay nada, que están lo dijo acá ayer el ministro Cordero, totalmente habían revisado todo, chequeado todo. Eso, tú no tienes cómo tener un chequeo total y de hecho van a aparecer cosas. Que la UDI o que la derecha esté más involucrada, insisto, no significa que desde el punto de vista de la sociedad, el mundo del gobierno esté inmaculado, esté cuidado o esté esterilizado respecto a este problema, porque aparece una o dos cosas y esto se va a manchar por completo. Bueno, de hecho, hay varias cosas de las que tú dices, pero uno sobre el presidente. Ayer insistió en sus dichos además en una actividad que no tenía nada que ver. Él paró, o sea, iba caminando, digamos, al lanzamiento del documental sobre Gabriel Valdés, en el que iba a participar, caminando por fuera de la Moneda, y los periodistas se le acercan, y él dice, y vuelve a insistir, en que no se arrepiente nada de lo que dijo, digamos, porque evidente él dice, se hace cargo de que se ha cuestionado su intervención, y dice que él no ha intervenido en ninguna causa judicial, que entiende que esto es prisión preventiva, pero insiste en que lo que él quiso decir es que le alegraba o le parecía bien que una persona poderosa esté respondiendo ante la justicia como cualquier otra. Y él dice ahí, porque hay un sector de la élite que cree que a los poderosos no se les puede tocar. Hay algo ahí que el presidente insiste en el punto después de todas las críticas que recibió. O sea, hay un cierto análisis en algún sector de la moneda de que esto le está rindiendo, sí. ¿No? Sí, si no se entiende. Sí, puede ser, pero también a veces las cosas son más mundanas de lo que uno piensa y eso tiene que ver con un cierto instinto del presidente y unas ganas de ponerse del lado del pueblo, si se quiere, ¿verdad? Y construir la lógica de nosotros versus las élites, que fue tan propio del estallido social. Ese fue el gran relato que hubo del estallido social y que el Frente Amplio lo empujó también. Pues sí. Eso es cierto. Y le acomodaba muchísimo. Es decir, nosotros somos como ustedes, como la gran mayoría de la población, otros son las élites políticas, las élites económicas, que son los que están abusando del país. Ahora, lo que dice el presidente de la República, yo lo puedo compartir. A mí, ¿quién no podría compartirlo? Lo que pasa es que él es el presidente de la República y tiene que velar por cuidar, ¿verdad?, la separación de los poderes y mantener un cierto rango institucional. Ahora, también es cierto que frases del tipo las instituciones funcionan hoy día son frases vacías. Es decir, o el presidente dice, bueno, veamos qué es lo que pasa, o tiene que jugar el juego que está jugando, que yo no lo comparto, pero tampoco tiene espacio para decir cosas como las instituciones funcionan porque la gente ya no cree en ese tipo de cosas. Ahora, es que complejo porque es muy complejo el tema. Sí, porque si la crisis que se está abriendo ahora es una crisis que tiene que ver con instituciones, porque eso es también, no solamente son modos de operar, tienen que ver con modos de operar en las instituciones. El mundo político debería tomar nota de que aquí, lo decía también el ministro Cordero ayer, sacar ventaja de acá para allá, es solamente tirar el mismo chaleco y tirar el hilo. Es un chaleco que tú vas a tirar el libro y se va a desarmar. Sí. Por algún lado, claro. Por algún lado. Entonces, si entra todo en crisis, el sistema judicial, el Ministerio Público, el mundo de la empresa y también el sistema político, no sé qué queda. Si todo entra en crisis. Claro, yo hace rato que vengo hablando de un cierto pesimismo, incluso gente me ha dicho que soy muy pesimista en algunos temas, pero si ahora miramos el informe del PNUD, que donde de alguna manera le pone un cierto broche a todo, bueno, lo que pasa en Chile es que estamos en un problema grave y la gente que subjetivamente ve el país más mal, que la gente que subjetivamente ve con pesimismo el futuro, de alguna manera esa subjetividad que ha estado dando vuelta parece ser que empieza a encontrar un eco en la objetividad de una situación estructural que tenemos. Y una situación estructural que desde mi punto de vista tiene que ver con la incapacidad efectivamente del sistema político de darse cuenta del problema en el que están y buscar salir de ese problema. Y cuando llega un momento donde ya te puedes empezar a dar cuenta del problema, pero
digamos, el descalabro institucional empieza a ser tan grande, ya probablemente la idea de tratar de arreglar las cosas es una idea que pasa a ser más compleja que tratar de tapar, ¿verdad? Como cuando a uno se le empiezan a romper las cañerías en la casa y en vez de cambiar todas las cañerías porque es demasiado caro, empieza a tratar de tapar una por otra y eso hace que salga el agua por otro lado y reviente la cañería por otro lado porque es inevitable. Y en esa situación estamos. Entonces, si uno ve lo que estamos viendo hoy día, ¿cuál es la oportunidad? Primero, caiga quien caiga, eso es evidente, porque si no, no hay ninguna posibilidad de sanar heridas. Pero la oportunidad de decir, bueno, acá hay que hacer un acuerdo en serio por reformar el sistema político, por reformar el sistema judicial y por reformar el Estado. Si no hacemos esas 3 reformas en serio y no hay un compromiso del mundo político, lo que va a pasar en el corto andar, a lo mejor no en la próxima elección, es que va a llegar, no sé, el equivalente a... Bukele. O Milei. A Bukele, o ¿cómo se llamaba? A Ibáñez, con una escobita que decía, ¿se acuerdan en Chile o no? Que se vayan, hay que barrer a los políticos, o Pinochet, equivalente a Pinochet. ¿Cuál era el discurso de Pinochet en ese momento? Que calzaba muy bien con el sentir de mucha gente. Política, politiquería y demagogia, ¿se acuerdan? ¿No? Donde los políticos eran los responsables de todos los males del país. Sí. No, es que quizás lo abro, pero como pregunta en realidad. Es complejo que esto esté pasando, estamos recién en septiembre, esto se va a empezar a abrir, viene el 18, pero a la vuelta de la esquina viene un aniversario del estallido social. No quiero abrir nada, solo en términos de los análisis, ya estamos viendo, y entrevistamos acá a Katia Araujo en un podcast que es muy interesante las cosas que ella dice, porque ella ha seguido investigando. Sí, muy bueno lo que dice Katia Araujo no es porque se le ocurrió, lo intuyó, lo pensó, es porque sigue trabajando, lleva 20 años haciendo entrevistas. Y nos vamos a acercar al análisis de lo que fue ese estallido, a las distintas interpretaciones, porque todavía no hay una lectura común en el país respecto a lo que pasó. Y con esta carga y con esta crisis encima, se va a crispar probablemente el ambiente de lo que va a significar ese aniversario, ¿no? Sí, pero sí, posiblemente se va a crispar o se va a tensionar. Y con lo que hemos ido descubriendo el último tiempo, probablemente quienes defienden, si se quiere, la necesidad, o digámoslo de otra manera, quienes defienden que el estallido fue una condición necesaria para que la clase política reflexionara y tomara decisiones, esas personas van a volver a tener una cierta fuerza discursiva y ese relato va a tener o va a volver a cobrar fuerza posiblemente en la sociedad. Porque si es que en ese momento el argumento era no hay otra forma que presionar a la clase política en la calle, porque si no, no escuchan, que eso la gran mayoría lo compartía, ¿verdad? Hoy día eso vuelve de alguna manera a dar espacio, a dar pábulo para que ese relato vuelva a cobrar fuerza. Y nadie podrá decir de que no hay argumentos de fondo para decir que la clase política no ha reaccionado después del estallido social, independientemente de hacia dónde tendría que ser la reacción. Porque la única reacción que tuvieron fueron 2 procesos constituyentes donde se puso mucha expectativa en la sociedad y que además fracasaron. Entonces ahí está también la sensación de pesimismo, la dificultad para mirar el futuro y la incapacidad o la imposibilidad de ver por dónde hay una salida. Ya, pero tal vez a diferencia del momento en que ocurre el estallido social, tal vez la diferencia hoy día es que toda la clase política, tal vez haya algunos que estén fuera, pero parece acá estar en el mismo barco, o sea, o salpicada por lo mismo, de diferentes maneras. Pero en el estallido social había un sector que tenía una especie de cierta autoridad moral sobre otra en esta pelea de las élites, en esta pelea de la justicia para unos y no para otros, de los ciudadanos de primera y segunda clase. Había un sector, no sé, no estoy diciendo el Frente Amplio, pero por ese lado, que podía hacerse parte e impulsar, incentivar esa mirada. Hoy día están en el poder esos mismos, o sea, son gobiernos, están en el poder, entonces difícilmente podrían quejarse de lo mismo, porque ellos son los que hoy día están en el poder. Entonces, tal vez ahí hay una diferencia. Sí, sin duda, si los momentos son distintos, hoy día la energía... No, pero solo una cosa, yo no digo que se repita nada, lo que digo que el análisis que se va a hacer, porque ya está en curso el análisis, hay mucha gente hablando de ese análisis, van a reaparecer todos los libros que se escribieron sobre el estallido. Esa discusión para revisar lo que fue ese momento, qué nos pasó, avanzamos, no avanzamos, qué pasó, fue bueno, fue malo, quién ganó, se va a teñir de un contenido que tiene que ver con investigaciones, con jueces, con exfiscales, con políticos. Es simplemente, no es que lo alimente, solo que ese análisis se va a teñir con un momento de una crisis institucional que según todo solo va a empeorar de aquí en adelante. Lo dice Mauricio Ducci en una entrevista al País esta mañana, dice esto es la punta del iceberg, y cuando tú hablas con algunos involucrados te dicen, esto está partiendo.
Claro, por eso que no se ve muy positivo el ambiente. Ahora, a no ser que esto sea, como todas las crisis, que pueden ser una gran oportunidad. La pregunta es si la clase política, el mundo político está en condiciones de que esto sea una oportunidad, porque eso supondría primero sanar las heridas, limpiar, ¿verdad? Caiga quien caiga, investigar a fondo, que salga toda la pus de las heridas y después hacer las reformas que se requieren y que haya un cierto consenso en que esa reforma hay que empujarla y no una tensión en torno a las mismas, porque si lo que quieren es, a propósito de esto, volver a polarizarse, no vamos a sacar nada con esto. Ahora, no hay una energía necesariamente hoy día para un estallido social. Yo creo que empezar a hablar de que viene un estallido social, yo creo que... Pero sí hay un análisis de crisis institucional pero sí más o menos relevante. De crisis institucional tremenda que puede canalizarse a través de un estallido, puede canalizarse a través de una abstención en las elecciones, puede canalizarse a través de la votación, de votar por un candidato que venga de los extramuros de la política o por un populista. A lo mejor no ahora, pero en el mediano plazo. No estamos fuera... Lo que ha mostrado este hecho una vez más es que estamos absolutamente en medio de América Latina y si alguna vez tuvimos algo de ser los ingleses o la, como decían, niñita bonita del barrio en ese momento, ¿se acuerdan? ¿No? Si alguna vez algo de eso fue objetivo, eso se acabó. Y por lo tanto estamos en una crisis igual que el resto de los países de América Latina y tenemos que tener la capacidad de enfrentar y de mirar al país desde esa perspectiva y no desde la lógica de que seguimos siendo la excepción en América Latina. Cristian, tú hablaste de las elecciones y, claro, tú estabas mirando más en el próximo año elecciones presidenciales, pero ¿qué consecuencias ves que puede tener en esta elección? O tal vez ninguna y van por carriles separados porque vamos a elegir autoridades locales, gobernadores, alcaldes, consejeros regionales, concejales, en este 26 y 27 de octubre. Pero acá tenemos un caso que, si bien está salpicando a toda la clase política, está afectando más por el momento a un sector, sobre todo a la UDI, por ejemplo. ¿Cómo tú crees que podría afectar el resultado de un partido como la UDI con esto? Pensando en Andrés Chadwick, que hay quienes dicen Andrés Chadwick debiera salir a hablar, porque si no, se va a terminar hundiendo a la misma Evelyn Matei. Sí. A ver, yo creo que la UDI viene con problemas desde Penta. Desde Penta, desde el 2015, la UDI, que no enfrentó bien el tema, intentó jugar con, digamos, a tratar de que esto no pasara, de arreglar el problema, encapsularlo. Acordémonos que hubo varios imputados que después tuvieron, no sé, penas reparativas, tuvieron que pagar, pero que fueron, no sé cuál es la palabra técnica, pero creo que fueron condenados, y con penas... le conmutaron la pena por pago y otras cosas, pero la UDI a ninguno de esos lo sacó. Es una condena, pero es un juicio abreviado. O sea, exacto, pero condenado, que efectivamente hubo financiamiento ilegal de la política, que se recibieron boletas falsas, etcétera. Entonces, ¿y qué hizo la UDI? No sacó a nadie del partido, mantuvo a la misma estructura, incluso hasta el último día, y la UDI empezó a pagar los costos políticos de eso. Entonces, hoy día yo creo que la UDI se ve enfrentada a un conflicto, a un problema de la misma envergadura. Y es muy complejo porque efectivamente... son lealtades, afinidades muy cercanas y donde las cosas no terminan nunca en una sola persona que es la que es radioactiva, sino que esa radioactividad ha tocado a varios. Cristian Bolívar, ¿y esto puede afectar a Evelyn Matei? Yo creo que sí, yo creo que puede afectar. ¿O no se ve como una candidata tan UDI? No, yo creo que ella es una candidata de la derecha, es una candidata que no es tan UDI, pero que está en el círculo de poder de la UDI y blindada por la UDI de alguna manera. Yo creo que la puede afectar a Evelyn Matei. Lo dije, de hecho, antes que estallara todo eso, se recuerda la semana pasada, yo planteé, a ver, no sé, todo el café, que dije, a lo mejor Evelyn Matei y su mundo debería pensar en que ella tiene que salir de la UDI, buscar firmas y postularse como una oferta de candidata independiente, pero para la derecha, si no, ella no puede renegar de dónde viene. Pero está en un círculo y en un momento muy complejo, además cuando la sociedad no cree ni confía en los partidos políticos. Y probablemente estar en el epicentro o muy cerca del epicentro inevitablemente la puede desgastar. Yo creo que hay algo que evaluar ahí, ¿Y cambiaría en algo que Andrés Chadwick saliera a hablar, a dar alguna explicación, más allá de la que dio cuando salieron los primeros chats sobre las transferencias de dinero? Bueno, si Andrés Chadwick lo termina formalizando y tiene que hacer declaraciones, evidentemente que al menos va a tener que decir que suspende su militancia, pues son cosas como de perogrullo, ¿no? Y si no lo ha hecho hasta ahora, por algo será, porque cree que no está involucrado, que no tiene ninguna responsabilidad en lo que está pasando, pero en algún minuto... Hasta el momento no lo han formalizado ni lo han imputado, eso es la verdad. Exacto, pero por eso, en algún minuto, si es que eso pasa, tendrá que hablar y tendrá que decir que él efectivamente no tiene nada que esconder y que la justicia no tiene ninguna causa o ningún antecedente para formalizarlo, imputarlo, etcétera. Pero por ahora no se le ha visto.
no se la ha podido preguntar y por lo tanto sigue dando vuelta o rondando la tensión dentro de la UDI y eso tiene efectos políticos. Ahora, en las elecciones, de lo que venga, claro, yo creo que la UDI dentro del mundo de la derecha algo va a pagar de costos, pero en lo general yo creo que uno podría pensar de que va a aumentar la abstención, las ganas de la gente de no votar, la desidia. A pesar de que haya voto... O sea, la gente va a ir y puede anular, ¿te fijas? Entonces, la sensación de que las cosas no cambian profundamente porque uno vote, sino que siguen siendo más o menos parecidas. Ya, o sea, pero al pesimismo le sumamos la desesperanza. Sí, pero el gobierno y el oficialismo creo que de alguna manera indirectamente pueden verse menos afectados o en alguna medida favorecidos si esto se mantiene más bien en el radio del mundo de la derecha, de la UDI, ¿verdad? De Luis Hermosilla, etcétera. Bueno, igual hay que tener ojo. Acuérdate que cuando comenzó el financiamiento de la política, en ese momento el ministro Rodrigo Peñailillo como que miró, ¿no es cierto?, pensaba que todo esto estaba sucediendo al frente y la verdad es que todo empezó a suceder también en su propio mundo. Por eso en la conversa partimos diciendo que a lo mejor lo del presidente, más allá de que era, creo yo, un error porque la figura presidencial no puede estar festinando, comentando, independientemente de eso también tiene el riesgo que esto sea un boomerang. Porque al final del día tú no tienes el control de todo lo que puede pasar en 700.000 páginas de chat y WhatsApp. Claro, y si bien todavía es verdad que ha afectado básicamente o más fuertemente a un sector y sobre todo a un partido, claro, por ejemplo, lo de Miguel Crispi, que es un detalle y que recordemos que Luis Hermosilla por lo menos había sido contactado para ser el abogado de Miguel Crispi, el jefe de asesores de segundo piso, que sigue siendo jefe de asesores. En ese caso se entiende que es, por lo que hemos sabido, porque él es muy amigo del hijo de Hermosilla, pero da lo mismo, hay un gobierno que accedió a que Luis Hermosilla, como toda la gente que llamaba a Luis Hermosilla para que le resolviera sus problemas cuando estaba en problemas. Hay un gobierno que le dio el vamos a que fuera Luis Hermosilla, al mismo que hoy día tratan de lo peor, para que patrocinara a Miguel Crispi. Y ayer el ministro Cordero tuvo que reconocer que efectivamente sí había tenido el patrocinio para ejercer la defensa ayer de Crispi. El ministro, por lo que recuerdo, dijo que lo habían contactado ¿para qué? Eso dijo acá ayer en la mañana. Pero lo que pasó es bien distinto. Tuvo el patrocinio para la defensa de Miguel Crispi. El ministro reconoció que se había equivocado. Se equivocó, exactamente, porque tú no tienes el control de todo lo que está pasando. Y por lo tanto acá... no sé, la paja y el ojo ajeno, la viga en el ojo y todas estas metáforas pueden estar dando vueltas, lo que no significa que todo el mundo debiera estar buscando que se investigue y que se sancione todo lo que se tenga que sancionar en esto. Ese es el punto. Sí, Cristian Valdivieso, muchas gracias como cada martes. Vamos cerrando esta pauta de análisis, saludando